Voy a hablar de tres mujeres que fueron importantísimas dentro de la corriente del feminismo, activistas en contra de la abolición que se produjo y sobre todo estadounidenses, muy importantes en la cultura anglosajona, europea. En España, muchos de los intelectuales que voy a hablar, salvo dos, fueron, bueno, sobre todo las mujeres, fueron muy desconocidas en nuestro país. Yo lo que voy a intentar es explicarlo. El epicureísmo moral es una corriente ética fundada por el filósofo Epicuro de Samos que identifica el bien supremo con el placer, que sería el hedonismo racional. Lejos de la búsqueda desenfrenada de excesos, propone un cálculo inteligente de los deseos para alcanzar la ataraxia, que sería la ausencia de turbación mental, y la aponia, ausencia de dolor físico. Lo que hablan muchos en el ámbito de la filosofía de la antigüedad es entender cómo es la ética y que todo el mundo queremos siempre lo más positivo, lo feliz, queremos deseos, todo, pero siempre normalmente los deseos que, bueno, que correspondan y que sean los más verídicos, porque a veces de verdad se nos va un poco querer pedir deseos demasiado em, pues, especiales, por lo que no sería la palabra, pero no es algo especial, sino son deseos que queremos tener todos, como en torno a la avaricia y esa estructura. Eh, lo que te habla al final, en la propia corriente que habla del epicurismo moral es una manera de entender que no hay que buscar tanto los excesos, sino que hay que buscar algo simple, llano, normal. Vemos un ejemplo en torno al amor, que a lo mejor puede ser incluso lo más cercano a este tipo de corrientes. No en torno al ámbito laboral, que eso ya es otra cosa, que es la avaricia, los problemas, y normalmente queremos querer todo lo positivo. Queremos tener todo. En torno al amor. Además, voy a hablar un ejemplo en torno a si a alguien te gusta, es siempre decirlo y las cosas. No sé, yo lo que pienso es cuando si a alguien te gusta o te parece interesante, es decir lo más sencillo. Lo que no se puede ser a lo mejor es intentar abarcar todo y decir, no, es toda esa estructura en torno al amor para decir que es pues eso, las cosas positivas de la persona y si te gusta, pero siempre sin caer en los excesos. Normalmente cualquier persona no en torno al amor y a otras cosas es raro que quiera excesos. Normalmente quiere una vida sencilla, plana, lo más feliz posible. El hedonismo racional es una corriente filosófica iniciada por Epicuro que busca maximizar el placer y minimizar el dolor mediante el uso de la razón. Defiende que no todos los placeres deben perseguirse. Se debe aplicar un cálculo reflexivo para evitar exceso que provoque sufrimiento futuro. Y el hedonismo racional es lo mismo que el epicureísmo moral, pero el hedonismo lo que te habla es que hay que llevar a cabo bueno, maximizar el placer, minimizar el dolor, bueno, el uso de la razón. Bueno, lo que al final hay que perseguir son estructuras relacionadas con los placeres más sencillos, mundanos y lo más eh, sencillos posibles. No perseguir siempre abarcar una gran cantidad en torno a esa estructura que tenemos en nuestra mente y siempre la razón por encima, siempre hay que razonar y siempre pensar, claro, porque el pensamiento es lo que ocurre para cómo realizar una serie de estructuras y para evitar el dolor y la tristeza cuando sucede. Y el hedonismo es una doctrina filosófica y moral que establece como el fin supremo y el fundamento de la vida. Su principio básico es maximizar el placer, ya sea físico o espiritual, y minimizar el dolor. El hedonismo lo que establece es que hay que maximizar el placer, vivir, tener un placer, una forma placentera muy positiva y el dolor minimizar. Pero siempre como pasa la avaricia del ser humano, tenemos más dolor que placer. Qué raro, de verdad. Qué pena, como especie, y esto lo digo yo, y siendo historiador, pero bueno, es así. Pasa en el amor, pasa en la familia, pasa en las amistades, pasa en todo, porque como nada más que queremos lo nuestro propio y somos nada más que muy egoístas, pues así pasa. Y cuando estás con alguien, no hay que ser egoísta. Pero bueno, tampoco se puede cambiar a las personas, es imposible. Igual que lo que sucede en otro tipo de corrientes, dentro de la filosofía y sobre todo el pensamiento. La historia también tiene estructura, pero claro, la historia y la filosofía y el arte al final son la base de la vida. Son la base porque son las corrientes en la cual cada cual tiene su materia. Igual que la ciencia tiene una serie de materias diferentes, pero la ciencia es biología,
por poner un ejemplo. Pero hay otro tipo de materias dentro de la ciencia. También están las ciencias matemáticas, por ejemplo. El hedonismo psicológico afirma que todas las acciones humanas están motivadas de forma natural e inevitable por el deseo de obtener placer y evitar el dolor. El hedonismo psicológico es que todas las acciones que hagamos nosotros son de manera natural e inevitables. Y el objetivo, por esa corriente en el ámbito de la psicología, es obtener placer y evitar el dolor. El hedonismo ético normativo sostiene que los seres humanos deben de hacer del placer el objetivo principal de sus vidas y que es el criterio para medir la moralidad de sus acciones. El hedonismo ético normativo es cómo debemos actuar nosotros en nuestra vida. Y a partir de ahí, todas las formas que hagamos nos van a repercutir en el futuro. Pueden ser positivas o negativas, dependiendo cómo nos comportemos. Yo voy a hacer una reflexión en torno a que hay que hacer caso a las mujeres muchas veces, porque muchas veces las mujeres, sobre todo las chicas, hay que escucharlas en el ámbito de la reflexión, porque muchas mujeres, sean famosas o no, o sean anónimas, eso es indiferente, eso da lo mismo, sea famosa o no, siempre hay que hacer caso a las mujeres. Y esto lo digo yo en esta reflexión que voy a hablar porque muchas de veces las mujeres tienen ideas, formas, pueden verlo de otra manera con respecto al hombre, pero como hoy en día somos una manera, no más, una sociedad occidental que tiene que haber hombres en la estructura, y claro, así se producen disputas que son un poco estériles o que no tienen mucho sentido. Entonces, cuando se habla de mujeres que han dejado huella en el ámbito de la corriente feminista, del activismo, como por ejemplo Elizabeth Cady Stanton, que fue activista, mujer sufragista y abolicionista estadounidense, ha pasado a la historia como una de las mayores pioneras por la lucha de los derechos de las mujeres. Y una de sus obras es Declaración de Seneca Falls de 1848. Pero es que también Matilda Joslyn Gates fue activista, sufragista, activista abolicionista, librepensadora y autora prolífica estadounidense. Nació con un odio hacia la opresión, aunque ella había nacido en Cicero, en Illinois, pasó la mayor parte de su vida en Fayetteville, en Nueva York. Y una de sus obras es Woman, Child and State de 1893. Matilda Jocelyn Gate es verdad que odió la opresión, pero como ella había nacido en un barrio más sin tanta opresión, pero es verdad que toda la vida de las mujeres en el siglo XIX fueron oprimidas. ¿Cuántas mujeres, y esto lo digo yo siendo historiador, y no estoy diciendo ni que los hombres hay que quitarles ni nada, para entender. Porque a ver si alguno o alguien va a pensar que yo estoy con los postulados ahora del feminismo este radical que han dado lugar a los partidos políticos de la actualidad, que se creen que han inventado muchas cosas y lo único que saben nada más es pues hacer ruido y en vez de callarse y escuchar a especialistas, entre ellos historiadores, filósofos, artistas o incluso periodistas, que es lo que deberían de hacer, escuchar muchos a los políticos que están actualmente gobernando, que da igual el signo político que sea, de uno o de otro, a mí me da lo mismo. Lo único que tienen que hacer es el bien por el ciudadano, nada más, o por el conjunto de los ciudadanos, nada más. Lo que no puede ser es la estructura, porque claro, muchas mujeres como ellas que lucharon por el voto femenino, pues que hoy en día además se ve y se ve la estructura, parece que es que a algunos de los políticos le da lo mismo el pensamiento a lo mejor de hace 200 años como hace 100, si da lo mismo. Si como la gente es así, no va a cambiar. Entonces deberíamos un poco de entender que la política hoy en día está a un plano muy diferente de lo que sería la ciudadanía normal. Pero claro, la política crispa, se pega o se transmite a la ciudadanía y la ciudadanía empieza a decir insultos y tonterías y luego no se puede tener ni conversaciones ni con familiares, ni con amigos, ni ya ni con a lo mejor ni con tu pareja, si la tiene, quien pueda, claro, que si la tienen algunos, que no se puede ni discutir con nadie. Y luego encima esa es la estructura de la sociedad. Diógenes de Enoanda fue filósofo griego del siglo II, divulgó la filosofía de Epicuro como representante del epicureísmo moral, que es esa estructura de conseguir el placer a través de lo positivo y evitar el dolor, como habla. Cicerón, que fue filósofo, orador y político latino, pertenecía a una familia plebeya de rango ecuestre. Desde muy joven se trasladó a Roma, donde asistió a lecciones de famosos oradores y jurisconsultos,
y finalizada la Guerra Civil en el año 82 a.C., inició su carrera de abogado para convertirse en una de las figuras o intelectuales más famosos del momento y sobre todo en Roma. Y para adquirir mayor conocimiento se fue a Grecia, donde se acercó al pensamiento griego del momento, que era, em, por ejemplo, con Posidonio. Posidonio era un filósofo e historiador griego importante de aquella época. Cicerón, aparte de ser uno de los abogados más destacados, él destacó como orador. Aprendió de los oradores, aprendió filosofía, finalmente, como la gran mayoría, se metieron en el mundo de la política. Y que sí es raro si digo que en la actualidad hay monarcas y filósofos, monarcas y artistas, ya sea en España y en Europa, que eso es muy raro. Porque claro, lo raro es, o lo no tan raro es que puede ser filósofo y docente, historiador y filósofo, artista, historiador y docente, por ejemplo, artista y docente, historiador y docente, por ejemplo, historiador y periodista, periodista y filósofo, es decir, que son carreras que están muy relacionadas con el ámbito de las ciencias sociales. O, por ejemplo, puede ser botánico, zoólogo y filósofo, o matemático y filósofo, como fue Descartes, o físico y filósofo, como han sido algunos de los intelectuales a partir del siglo XIX, por ejemplo. Pues aunque, y claro, sería raro hoy en día que cualquier monarca europeo fuera pensador, historiador, artista y que a la vez fuese monarca, por ejemplo. Pues eso no es tan raro. Marco Aurelio, que él fue filósofo y emperador romano, perteneció a la agencia española de Roma, ya de niño llamó la atención del emperador Adriano, que quedó admirado por su ingenua franqueza y su inteligencia y ordenó al propio emperador del momento, Antonino Pío, que lo adoptara en el año 138. Es decir, que Adriano vio ya las maneras, esa forma ingenua, franqueza, la inteligencia que tenía el propio Marco Aurelio y que lo vio Adriano y que dijo a Antonino Pío, adóptalo y cógelo. Y lo cogió Antonino Pío en el año 138 y a partir de ahí, a la muerte de él, se quedó, bueno, quedándole destinado al imperio. Es decir, finalmente Marco Aurelio, que tuvo grandes intereses, sobre todo a la edad de 12 años, por la filosofía, y a esa edad ya siendo muy jovencito, siendo un crío, un niño, ya tenía gran interés o grandes intereses por el pensamiento del momento. Y la obra Meditaciones o Pensamientos es el resultado de las reflexiones morales que ya al final de su vida fue dejando por escrito, sin seguir un plan estricto, establecido, que está dividido en 12 libros y redactado en griego. La obra se basa en una serie de reflexiones inspiradas por su experiencia cotidiana y deja traslucir la influencia estoica, en particular la de el filósofo Epicteto. Marco Aurelio es uno de los filósofos más importantes en el ámbito del pensamiento, recogiendo al final esa influencia estoica del momento. Pero claro, a Marco Aurelio por lo que se le conoce no es porque sea un filósofo, se le conoce porque fue emperador romano y porque lo adoptó Antonino Pío en el año 138 y porque vio otro emperador anterior, Adriano, grandes cualidades en la figura del propio Marco Aurelio y eso provocó que se convirtiese en emperador romano. Y encima es de España, por ejemplo. Una mujer importante en el pensamiento feminista. Bueno, aparte de las que he hablado anteriormente en la diapositiva de Estados Unidos, como fueron Elizabeth Cady Stanton y Matilda G. Gage, que fueron importantísimas, pues Susan Brownell Anthony fue feminista estadounidense, junto a Elizabeth Cady Stanton fue una de las principales líderes del movimiento sufragista estadounidense, que durante la segunda mitad del siglo XIX reivindicó el derecho de voto para las mujeres, y durante 8 años, es decir, entre 1892 y 1900, presidió la Asociación Nacional Pro Sufragio Femenino. La obra destacada, y eso que realizó alguna más, pero la importante es Historia del sufragio femenino, que apareció en 4 volúmenes y que se publicó entre 1881 y 1902, junto a las que he nombrado Elizabeth Cady Stanton y Matilda G. Gage, que dejaron huella en el pensamiento feminista y fueron activistas por el voto de las mujeres para que las mujeres tuviesen los mismos derechos que los hombres a la hora de votar y no solo en el ámbito del voto, sino en otro tipo de ámbitos, en el mundo laboral, en el mundo artístico, en cualquier tipo de mundo, para que tuviesen las mismas condiciones. Lo que pasa que el problema es que hoy en día hay partidos políticos y de verdad una serie de dirigentes, me da igual, sean hombres o mujeres, que empiezan a decir demasiadas tonterías. En vez de callarse y pensar por el ciudadano, pues deberían de pensar, sí, por el ciudadano, piensan por ellos mismos. Y lo que no se puede hacer es hacer y decir tantas expresiones para luego no llegar a ninguna conclusión en la actualidad. Así pasa que la cultura en España, pues, ¿qué interesa?
que da igual, si es que hoy en día aquí, a quién le interesa la historia, la filosofía, el arte. Y si haces vídeos por aquí, intentas ganarte o la vida de esta manera o a través de si quieres escribir, ya sea una serie de cosas o otras cosas, tampoco es que hoy en día en España tenga mayor interés. Te vas a lo mejor a países europeos y sobre todo más al norte de Europa y hay mayor interés por la cultura y porque la gente, pues si quiere salir adelante por el ámbito de la escritura o otros ámbitos de la cultura, hay mayor eh, apreciación en torno a esa cultura que en nuestro país, desgraciadamente. Pero bueno, España ha sido así, los dirigentes han sido así y siempre han mirado más por sus propios bolsillos que por los bolsillos incluso del ámbito cultural. Así que con ello finalizo y si os gusta este vídeo, con varios ejemplos, intelectuales, definiciones, corrientes filosóficas, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo.